El discurso de ayer del presidente, las reacciones en el día de hoy y la mentira de Leonel Fernández Reina. Vamos a hablar también algo sobre Irán y lo que está sucediendo, lo mal que se está entendiendo lo que está pasando allí, porque no se está comprendiendo lo que es el Medio Oriente y se quiere comparar un país del Medio Oriente con un país occidental. Las cosas no son así. Estas y otras cosas más las vamos a tratar en Aquí Podemos Hablar, que empieza de inmediato. Queridos amigos, ¿qué tal? Saludos. Los saludamos desde aquí en este lunes 23 de marzo del 2026, cuando el mundo está convulsionado por una serie de cosas que están pasando. Pero tenemos que seguir viviendo, ¿verdad? Saludos para todos ustedes. Buenas tardes, donde es de tarde. Buenas noches, donde es de noche. Buenos días, donde es de día. Porque estamos con ustedes en el momento en que sea. Siempre estaremos con ustedes, siempre y cuando el Creador nos lo permita. A ustedes muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta todos ustedes, por ser parte de esta plataforma, por ser parte de este espacio. Gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo acompañándome. Vamos a empezar de inmediato porque la cosa está caliente. El Medio Oriente tiene a Occidente caliente. Oriente tiene a Occidente ardiendo. Miren, sabíamos que la crisis que se ha desatado en los precios del petróleo y el desorden en los mismos iba a generar distorsiones en el aspecto financiero de República Dominicana. Incluso habíamos advertido, lo habíamos dicho, que esto le traería graves problemas al gobierno debido a que le toca lidiar con una crisis que no ha sido creada en República Dominicana. No ha sido creada aquí. Ayer el presidente habló en términos de tratar de calmar a la ciudadanía. Hizo un discurso que no dijo mucho. No dijo mucho. Porque realmente no había soluciones. Lo que hubo fue una información. Una información que ya todos sabíamos. Yo creo que lo que dijo el presidente ya podía ser predecible y su equipo de comunicación pudo haber hecho una labor mucho más eficiente, pero siempre he dicho que el presidente la quiere jugar él todas. Sabíamos que la oposición iba a ser su agosto de una situación importada, que le pudo haber pasado a cualquier gobierno, a cualquier presidente, pero que a este gobierno le hace más daño por su incapacidad de preparar al pueblo en materia de comunicación, educarlo en el sentido de lo que pudiese venir, por lo menos entender un poco de dónde proviene el problema y hacer que la crítica fuese menos ácida. Pero no, como siempre, ha dejado a la oposición el rol de establecer el relato y la narrativa, sabiendo, como sabíamos todos, que iban a aprovechar esta situación para tratar de hacerle daño al gobierno. Eso lo sabíamos y les voy a colocar un video del día 3 de este mes, donde yo advertí esto que estamos viendo hoy. Yo lo advertí y dije que iba a pasar y las razones por las cuales iba a pasar. Vamos a ver el video. Y la comunicación del gobierno ha sido su talón de Aquiles. La primera vez que yo me refería a ello en este mismo espacio hace ya mucho tiempo, dije que si el gobierno manejaba bien su comunicación se evitaba el 90% de los problemas que tiene con el pueblo.
y de los problemas que el pueblo le encara al gobierno, si manejara bien la comunicación. Estoy hablando del 90% y cuidado si me estoy quedando corto. En esa ocasión, y después de haber machacado y machacado en ese sentido, y no solo yo, sino mucha gente, porque esto no lo digo yo nada más, ¿eh? Esto lo dice mucha gente que conoce el tema, que conoce al detalle el tema, que conoce de comunicación, que son duchos en comunicación y ven los errores que comete el gobierno. Y después de haber machacado y ver que el presidente hace caso omiso a los consejos y se mantiene en la misma postura frente al problema de comunicación que tiene, le auguró un futuro demasiado difícil. Futuro inmediato difícil al gobierno. Y sobre todo al presidente. Vienen problemas. La oposición le va a echar la culpa al gobierno. Le va a echar la culpa al gobierno. La población, que en su mayoría es sexto grado de entendimiento, oiga, sexto grado de entendimiento, va a ser fácilmente manipulable por la gente de la oposición que sí sabe comunicar. Y al gobierno lo vamos a ver empantanado, incapaz de explicarle a la ciudadanía la causa de los problemas. Porque este gobierno se ha creído desde el principio que está gobernando un país con ciudadanos con el nivel de análisis de gente de Suiza o de Dinamarca. Y aquí el gobierno le tira, sí, te tiré eso, analízalo. ¿Analizar qué si no puede? Usted tiene que darle las cosas de una manera que el pueblo la entienda. Y esta es una de las cosas que hay que explicarla. Pero no yo no le tengo que hacer el trabajo al gobierno, porque el gobierno a mí no me paga. Yo no. Yo le dije eso al principio, lo expliqué para llegar a donde yo quería ir. Pero ese es un trabajo del gobierno, que es el que destina miles de millones de pesos en publicidad. Inefectiva totalmente. Inefectiva. Y yo dije en día pasado que eso había comenzado a mejorar. De momento la comunicación en el gobierno empezó a mejorar. Cuando se fue Homero Figueroa, a quien vuelvo y le pido perdón, pues yo creía que era él. Y yo sé que no es él. Y esta gente que llegó nueva comenzó un programa de comunicación excelente. Yo de contra, cambió la cosa. Miren. Y todo el mundo dijo, mira, cambió. Y de momento le cortaron el agua y la luz. El problema es Luis Abinader. El problema es el presidente. Y no se lo mando a decir con nadie. Se lo digo yo directamente y que se pongan bravos. Pero el problema se llama Luis Abinader. El problema de comunicación en el gobierno se llama Luis Abinader Corona. Si no se ponen las pilas, si no desarrollan una estrategia desde hoy sentarse a desarrollar esa estrategia, a diseñarla, van a hacer chicharrones con el gobierno y van a hacer mangú con el PRM. Y se van a sentar a comérselos tranquilamente. Para que lo entiendan en buen castellano. Si el presidente Abinader quiere echar por la borda lo que ha hecho, si quiere echar su legado por el caño, si quiere que sea borrado y que en su lugar lo que quede sea un mal recuerdo de su gobierno, yo le exhorto a que sigan las mismas en materia de comunicación. Siga haciendo lo mismo, presidente. Siga haciéndolo. Ahora, si él quiere que a su partido lo desbaraten en las próximas elecciones, le aconsejo que no haga nada, que deje a la imaginación del pueblo las causas del problema que se avecina. Déjelo así, que el pueblo lo va a entender. Solito lo va a entender. Lo va a entender solito el pueblo. Pero cuando le bombardeen con otras cosas, no se queje. No se quejen ni no se quejen. Total, yo estoy diciendo esto. Ya el gobierno lo hizo. El mismo error lo cometió en el caso de la pandemia. Lo cometió. Lo cometió en el caso de la guerra de Ucrania. Lo mismito. No explicó nada. Y se lo comieron con yuca. Por eso es que le han dado como a pandereta de iglesia pentecostal. Eso, como a pandereta de iglesia de pentecostal, con toda la fuerza, le han dado al gobierno. Y eso se lo dan en medios y redes, cada vez que pueden. Y el gobierno no ha aprendido a defenderse. Pues entonces, mira, cojan, agarren todo lo que le tiren encima.
Después de escuchar y ver el video, le pedimos que te suscribas, les pedimos que se suscriban, que le den like al video, que activen la campanita y que compartan este video, que compartan este material para que otras personas también tengan la oportunidad de vernos, de escucharnos, de evaluarnos y de decirnos las cosas que entienden que nosotros debemos mejorar. Vamos a continuar con el tema. Todo esto viene porque hoy leímos en el periódico El Listín Diario al señor Leonel Fernández en un artículo en donde habla sobre la situación actual y él está dando recetas que él sabe que llegan en un momento en que no se pueden aplicar. Porque Leonel lo sabe. Eso es demagogia pura. Y él está haciendo unas comparaciones de su gestión en el 2008 con lo que está sucediendo en este momento en República Dominicana. Y está comparando los precios del barril del petróleo, cuando República Dominicana no lo compraba al mismo precio que lo tiene que comprar en este momento, y todos sabemos por qué. Y vamos a decir por qué. Leonel Fernández dice en esa noticia lo siguiente, y uno se tiene que reír. La crisis del petróleo no es nueva, dice él. Ya la República Dominicana ha enfrentado precios más altos y ha respondido con eficacia, como lo hicimos en el 2008, cuando el precio del barril de crudo se cotizaba a $147, dice él. Leonel Fernández oculta muy a propósito que cuando él manejó la crisis del petróleo, que él mismo dice que el barril estaba en $147, tenía la bendición y la ventaja de una cosa que se llamaba Petrocaribe. Ahí es donde República Dominicana tenía unas ventajas en los precios del petróleo que vamos a detallar a continuación, para que todos entiendan, y para que no se dejen engañar ni se dejen engatusar de este encantador de serpientes, porque eso es lo que Leonel parece. Miren, Petrocaribe significaba un acuerdo con Venezuela para varios países de la región, donde se le ponía un precio tope al barril de petróleo de $50. Si el precio aumentaba, Venezuela seguiría vendiendo el barril de petróleo a ese mismo precio y financiaría el resto. No importa si subía a 100, 200, 300, no importa. El precio se iba a mantener igual en ese momento y se iba a financiar el resto en una deuda que se pagaría entre 17 y 25 años. Es decir, que lo que él cogió en el 2008, se podía pagar 25 años después o 17 años después, dependiendo de lo que fuera. No le iba a pagar de inmediato esa deuda. En agosto del 2004, en la segunda reunión de ministros de energía del Caribe, realizada en Montego Bay, en Jamaica, se adoptó el comunicado conjunto de Montego Bay, que contiene el alcance de la iniciativa Petrocaribe, que fue cuando Chávez decidió ayudar a los países de la región con el crudo, con el petróleo, porque él tenía mucho petróleo. El precio del petróleo subió descontroladamente y él dijo, no, yo voy a ayudar a esta gente y le voy a dar estas facilidades. Yo le voy a poner un precio tope al petróleo. Le voy a decir, bueno, el barril yo lo vendo a $180, $150, $140, pero a ustedes yo se lo voy a vender a $50. Ustedes me lo pagan a 50 y el resto, yo se lo voy a financiar a ustedes de 17 a 25 años dura el préstamo. Fue el día 29 de junio de 2005 cuando en el marco del primer encuentro de jefes de estados y de gobierno del Caribe sobre Petrocaribe, que se celebró en Puerto La Cruz, en Venezuela, se suscribió Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe. Y ahí estaban, mire, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.
El mecanismo de Petrocaribe era novedoso, ya que hasta el momento ningún acuerdo de cooperación petrolera había dado tantas facilidades, tanto en relación con el suministro como en el financiamiento. Y los términos con los cuales se trató a República Dominicana, en los cuales República Dominicana compraba petróleo venezolano, eran sumamente ventajosos. La escala de financiamiento iba desde 1 hasta 50% del costo de cada entrega. Óiganme bien, desde 1 hasta 50% del costo de cada entrega, con una extensión del periodo de gracia de la cantidad financiada a 2 años. Eso no lo hay ahora. Eso no lo hay ahora. Mas, sin embargo, ustedes oyen a Leonel hablando de ese asunto. Esa deuda se adquiriría en términos altamente favorables, ya que los pagos podrían ser hechos en 17 o 25 años. Óigame bien, óigame, en 17 o 25 años. Eso no lo iba a pagar Leonel. Pero escuche bien, con 1% de interés. El pago podía ser realizado en bienes y servicios. En lugar de pagarlo con divisa, con dólares, se podía pagar con bienes y servicios, como mandar gente a dar clase a Venezuela, a trabajar en los hospitales. Podía ser también en bienes, como se hizo con las famosas caraotas de San Juan de la Maguana, que después eso se anuló, no aparecieron. Y también se mandaron espagueti para allá, pastas alimenticias. Esa negociación hizo que a través de facilidades de acceso al crédito, el Estado dominicano suministrara fondos al sector agroindustrial con miras a garantizar la cosecha de los productos agrícolas necesarios para pagar al gobierno venezolano. Por eso fue que en tiempo atrás Luis Abinader le respondió a Leonel que si él hubiera tenido un Petrocaribe, podía ser que los precios de los combustibles bajaran considerablemente. Que no venga Leonel a decir ahora, que él manejó crisis como la de ahora, ni manejó crisis como la del 2022 con el asunto de Ucrania, ni manejó crisis como cuando el COVID. No es así. Cuando la crisis del petróleo en el 2008, él tuvo la facilidad de Petrocaribe. Y Petrocaribe le dio a él la oportunidad de manejar la crisis de una manera expedita. Y esos préstamos que cogió a Venezuela, los préstamos que él cogió a Venezuela, se están pagando ahora. Lo que pasa es que Luis Abinader no tiene la habilidad de hablar ni decir, y no tiene la habilidad de político agudo que es capaz de decir las cosas como tienen que decirse. Se las calla, y por eso es que a Luis Abinader le dan fuete. Porque este es un gobierno mudo. Este es un gobierno que no habla. Este es un gobierno que no tiene comunicación. No lo ha tenido desde el primer día en que se instaló en el 2020. Y por eso es que ha tenido que coger todos los golpes y todos los fuetazos del mundo. ¿Por qué no habla? Y ahora mismo la oposición lo que tiene es un relajo. Y se lo dijimos. Que le dan duro, ¿eh? Le dan duro. Y a él le están dando duro y él se queda como si nada. Y lo que hace es que sale con un discursito ayer domingo. Un discursito totalmente soso. Un discursito desabrido que no convenció a nadie, porque Luis no es el que tiene que salir a explicar esto. Eso tiene que salir a explicarlo la gente que trabaja con ese renglón, que se prepare y hable de lo que tiene que hablar, poner su equipo de comunicación a funcionar, que funcionaba bien cuando entró este equipo de comunicación, pero él lo detuvo de nuevo y lo tiene ahí trancado, que ni habla. Y eso es un problema que tiene este gobierno. Y se lo dijimos, anticípese, pero no lo hizo. En el video que ustedes vieron, ahí estaba. Ahí estaba eso. Pero no hay quien diga nada. Porque ellos no lo entienden, ellos no lo comprenden, ellos funcionan de esa manera, y los que lo entienden y siguen al presidente se ponen bravos con uno y hasta dejan de hablarle a uno. Pero es la realidad.
Vamos a pasar a otro tema, y es el tema de Irán, que no se puede quedar. Señores, Irán es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza para mucha gente. Y yo veo en las redes, sobre todo, mucha gente hablando de Irán y especulando y vaticinando y diciendo cosas. Eh, para entender, para entender lo que está pasando ahí, primero hay que entender lo que fue el imperio persa. Hay que entender sus raíces, cómo piensa esa gente, cómo se maneja esa gente, cuál es su sistema de vida y hasta dónde es posible que esa gente pueda pensar igual que usted o yo, que somos de aquí de Occidente. Eso no es así, tan sencillo como la gente se cree. No es tan sencillo. Por eso te ve los chinos callados, tranquilos. Ellos saben que eso es otra cosa, que eso no es asunto de manejarlo como ellos se manejan en China o como ellos manejan sus asuntos políticos y sociales, y ellos están tranquilos. El que le diga a usted, el que le diga a usted que las cosas se están resolviendo, que esa guerra se está resolviendo y que ese proceso se está acelerando, que ya la guerra se termina mañana, eso decía Trump cuando le empezó. No le está hablando con pensamiento crítico de lo que está sucediendo en esa región. Y está viendo al Medio Oriente como si fuera un país de Occidente. Aquí hay gente que pensó que era igual que entrar a Irán para Estados Unidos iba a ser igual que como entró a Venezuela, se llevó a Maduro. Ellos iban a ir, iban a sacar la ayatola y se la iban a llevar y ya, resuelto ese problema. Y que venía un presidente acólito a Estados Unidos y que ya ese presidente iba a cambiar todo de un día para otro, como sucede en Venezuela. No, 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 no. Venezuela es otra cosa e Irán es otra cosa muy diferente. Miren, ver a Irán como un país, como si fuera un país de Occidente, es un error grandísimo. Mire, en términos políticos y sociales son civilizaciones altamente irreconciliables. Usted no puede pensar en Irán como si fuera República Dominicana, como si fuera Venezuela, como si fuera Colombia, como si fuera el mismo Estados Unidos, porque son civilizaciones diferentes. Son sociedades diferentes, con sistemas políticos diferentes, con sistemas políticos que vienen cuajándose desde hace miles y miles y miles y miles de años. No nosotros, que somos unas sociedades nuevas, nosotros somos jovencitos. Esa gente tiene miles y miles de años. Y usted toma hoy la forma de vida de esa gente, claro, con las modernidades que ofrece la vida y eso, ellos han cambiado muchas cosas. Pero usted toma el pensamiento crítico de hoy de allí y usted va a ver que es el mismo pensamiento crítico de hace miles de años. Y no es que usted pueda decir con eso, hay que atrasado están esa gente. No, es que esa es su manera, esa es su civilización. Esa es su forma de pensar. Y ellos viven así. Entonces nosotros queremos ir a cambiar eso. No, usted tiene que adoptar una democracia como la tengo yo aquí, porque usted tiene que poner un sistema de elecciones libres. Ajá, ajá. Usted tiene que tener un sistema de hacer un congreso y poner un departamento de justicia, que haya tribunales. Mire, no sea loco. Allá las cosas no funcionan de esa manera. Igualmente ellos nunca han venido aquí a decirnos a nosotros que nosotros tenemos que hacer una dictadura religiosa. Para nada, pues ellos saben que nosotros funcionamos de una manera diferente, nosotros tenemos una cultura occidental diferente a lo que son ellos. Miren, pensar en el Medio Oriente en términos de países occidentales es uno de los errores que han cometido varios presidentes de Estados Unidos, a quienes de momento le ha surgido la idea de llevar de que la democracia a esa región. No lo acaban de comprender y por eso meten las patas. Mire, la guerra de Irak, que costó muchas vidas y que se hizo bajo el supuesto de que Irak, de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva
y que las iba a usar y que iba a matar y que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro. Es una guerra que se dio inútilmente, donde se trató de poner un presidente y poner esto y poner lo otro. Oiga, Irak sigue viviendo prácticamente igual a como estaba antes de la guerra. El mismo pensamiento, las mismas, los mismos grupos, los chiitas, los sunitas, los kurdos por otro lado. Eso no cambió nada. Y no iba a cambiar nada, porque no podía cambiar. Arabia Saudita, que es amigo de Estados Unidos, se rige por un príncipe, por principado, por realeza. No tienen elecciones, no tienen nada. Kuwait, que está al lado de Irak, que fue uno de los motivos por los cuales se fue a pelear para allá, porque Saddam Hussein decía que Kuwait era una provincia de Irak y la invadió. Igual. O sea, no hay manera de que usted pueda cambiar eso. Por muy amigos suyos que sean, no lo va a cambiar. Entonces cogimos para allá, armar una guerra, porque supuestamente Irán tenía armas nucleares, que de otros dicen que no, unos dicen que sí, otros dicen. Ahí hay muchos asuntos. La gente que maneja la información sobre las armas nucleares dice que no había nada de eso. El asunto está muy complicado. Muy complicado. Y los anuncios de un final rápido, pero victorioso, no son más que anuncios para calmar los mercados del petróleo, que han demostrado ser la espina dorsal del gobierno de Donald Trump. Y Wall Street. Porque Trump piensa en función de su formación. Trump es un individuo que se forma en ese mundo de acciones, de venta y compra de acciones de Wall Street, y él ve su función en términos de eso. Si el Dow Jones sube, él está feliz porque él está haciendo las cosas bien, aunque lo de abajo se lo esté llevando el diablo. Si el Dow Jones baja, aunque los de abajo estén bien, pero para él se preocupa porque esa es su visión de la economía de Estados Unidos. Entonces, en términos de eso, se hace un anuncio de que hay un ultimátum primero, de que tienen 48 horas para que el estrecho de Hormuz sea abierto. ¿Por qué? Porque con el estrecho de Hormuz cerrado, los precios del petróleo van a seguir subiendo. Eso no lo despinta nadie. Entonces él amenaza con eso. Luego dice que no voy a ir a dispararle a lo que dije que le iba a disparar, porque ya Irán me buscó. Irán fue que dijo que quería hablar conmigo. Dice él. Irán de allá dice, nosotros no tenemos ninguna conversación con esa gente. Nosotros no tenemos ningún tipo de conversación con ellos. Que lo que está diciendo que yo quería hablar. No, pero no. Ese anuncio de decir que ya hay un acuerdo y que vamos a hablar y que estamos en conversaciones, después de un ultimátum fallido, porque ese ultimátum fue fallido. Porque Trump sabía que si bombardeaba esa facilidad de que él dijo que iba a bombardear, iban a pasar dos cosas. Primero, en una guerra, usted no puede bombardear facilidades que afecten la población civil. Y usted bombardear donde hay energía eléctrica para que la gente tenga luz y pueda desenvolverse. Eso está prohibido. Lo sabe. Segundo, Irán había amenazado que si le tiraban, ellos iban a incrementar sus bombardeos en la región, iban a dañar todas las infraestructuras de petróleo y de energía en toda la región, y eso iba a encarecer aún más el precio del petróleo, y encima de eso iba a hacerle daño a esos países que son amigos de Estados Unidos. Y encima de eso también iba a poner más fuerza y más control del estrecho de Hormuz. Entonces, eso iba a poner el mundo patas arriba. Trump se da cuenta de eso
Y Trump dice, no, ya estamos hablando, ya voy a dilatar esto por 5 días. Ese anuncio, después de ese ultimátum fallido, funge de dos maneras. Uno, es un lavado de cara ante una situación que no pudo manejar. Vamos a estar claros. Y dos, es un intento por aplacar la incertidumbre que se cernía si se atacaban a infraestructuras que se supone no se toquen durante la guerra. Amén de la amenaza iraní de ponerse más belicoso con el estrecho de Hormuz. Eso hubiera sido fatal en este momento, créanmelo. Miren, hay demasiado zigzagueo y la ausencia de certidumbre va a llevar esto a unas consecuencias imprevisibles y ojalá yo me equivoque. Ojalá me equivoque, porque realmente la cosa no está bien. Vamos a esperar. Señores, me voy, tengo que irme porque ya se me acabó el tiempo. Para todos ustedes, gracias, que pasen una noche muy bonita, una noche muy feliz y mañana nos vemos de nuevo en otro espacio más de Aquí Podemos Hablar. A todos ustedes, muy buenas noches, mañana un día productivo y recuerden siempre lo que les digo, que yo a ustedes los quiero mucho. Bye bye.